Marcos, ¿hay problema de sitio o no? Bien. Gracias. Siéntense. Audiencia correspondiente al 28 de marzo de 2007. Que comparezca el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número 23.599. Antes, señor auxiliar, debe bajar la cortina hasta su hombro al menos para que pueda pasar. ¿Va a declarar como testigo protegido o aquí en la silla? Sí, con protección visual, señor. ¿Pero con la de siempre o aquí? Sí, aquí. Bien, entonces baje solo la cortina hasta su hombro para que pueda pasar y coloque el micrófono delante de la silla. Silencio, por favor. Buenos días, siéntese, por favor. Antes de nada le informo que su imagen no se va a proyectar, solo se le van a tomar imágenes desde atrás, de modo que no se le verá. Cuando le pregunten los letrados que están por detrás o más atrás de su línea visual, tiene una pantalla ahí o a su derecha que le permitirá ver al que le está preguntando. Comparece usted en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Juro. Ya sabe usted por otras actuaciones que si faltara la verdad puede incurrir en un delito de falso testimonio, castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, condición o relación que crea usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a dirigir el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. ¿Usted es inspector del Cuerpo Nacional de Policía? Sí. En el mes de marzo del año 2004, usted estaba destinado en la Unidad Central de Información Exterior. Sí. El comisario general de Información le comisionó a usted y a un comisario para que se desplazaran a Oviedo tras los atentados terroristas con resultado de muerte cometidos en Madrid el día 11 de marzo de 2004. Bueno, concretamente a mí me comisionó el instructor de las diligencias. Instructor de las diligencias. Carnet 17814. ¿Usted recuerda cuando hizo el viaje a Oviedo? Sí. Ustedes se desplazaron a Oviedo, como ya le he indicado anteriormente, por orden del comisario general de Información. ¿Con qué objetivo? Bueno, el 16 por la mañana a mí me llamaron al despacho del jefe de sección y el instructor me mostraron una nota informativa de la jefatura del TEDAS en la que ponía que por fuentes dignas de todo crédito y de seguros y fiables, los detonadores utilizados en las explosiones del 11M habían salido de unas explotaciones mineras que la empresa Carolines de Merillés tiene en la zona de Cangas de Narcea. Y nos comisionaron para hacer gestiones en concreto sobre esas explotaciones y todas las circunstancias que rodeaban. Con ese motivo usted se desplaza con el señor comisario de la Unidad Central de Información Interior. Se desplazan la tarde del día 16. No, nos desplazamos la mañana del día 16. La mañana. La mañana del 16. Lo que he dicho antes de la nota es del día 15. A mí me dicen, el día 15 me enseñan la nota y me dice que prepare la maleta, que el 16 me voy de viaje a Asturias. Vamos por la mañana y llegamos a mediodía a Asturias. Cuando ustedes llegan a Asturias, ¿qué gestiones son las que realizaron? Bueno, pues las primeras gestiones que realizamos fue sobre las 5 de la tarde.
nos desplazamos a las oficinas centrales que la empresa tiene en Oviedo y estuvimos reunidos en la sala de reunión de esa empresa con 2 personas. Una concretamente que llevaba la voz cantante, que creo que era el gerente de Caurines de Merillas. ¿Qué información recabaron de la empresa? La empresa nos informó le preguntamos cómo era el funcionamiento de la empresa, cómo era la empresa, nos dijo que era una empresa muy antigua, dedicada a la minería, que llevaban unos 40 años funcionando, que no habían tenido nunca ninguna denuncia, que no habían tenido sustracciones ni robos, que a él le costara, y que todas las personas que trabajaban en las 2 minas que tenían, porque una era la mina Conchita y otra Bodas, que estaban próximas, eran gente de allí de la zona de Cangas de Narcea, muchos de ellos familiares entre sí, y que a ellos, como nosotros le habíamos mostrado el objetivo de nuestro viaje, pues les extrañaba muchísimo de esa situación. ¿Recabaron entonces algún dato de interés para la investigación? Los datos más interesantes que nos mostró es que las 2 personas responsables, tanto en Mina Conchita como en Mina Bodas, era un ingeniero de minas y en Mina Conchita era un vigilante de minas, que eran las personas que en el Tajo eran los responsables de todo. Y también, como no estaban allí, estaban en el Tajo, ¿no? O sea, estaban en ese momento, ya por la tarde, ellos no trabajaban, ¿no? Entonces estaban en sus domicilios, estaban en la zona de Cangas. Les dijimos que por favor nos citaran para las 9 de la mañana en las oficinas centrales para tener una entrevista con ellos. Y de paso le pedimos si nos podían facilitar un listado de todas las personas que trabajaban en la actualidad en las minas y de los años anteriores. Y nos facilitaron ese listado y abandonamos las oficinas centrales. En el listado que le proporcionan de las personas, de los trabajadores que estaban en la actualidad trabajando en esas 2 minas y todas aquellas personas que hubieran trabajado que habían causado baja en los años anteriores. ¿Hasta qué tiempo anterior? ¿Recuerda usted? ¿Si fue 1 año, 2 años? Creo que bastantes años, 4 o 5 creo. ¿Recuerda usted haber tenido en posesión ese listado de personas? Sí, porque ese listado de personas, una vez que nos fuimos y llegamos a Jefatura de Oviedo, el jefe de Grupo de Información de Oviedo y yo nos encargamos de cotejar todos los datos esos con nuestro banco de datos, fundamentalmente con el banco de antecedentes. ¿Recuerda usted si entre el listado de esas personas había un individuo que había trabajado en tiempo anterior en la mina que se llamaba José Emilio Suárez Trasorra? En el momento, sí, pero en el momento del cotejo de datos era uno más. En ese momento nosotros no sabíamos ni que existía dentro de la investigación José Emilio Suárez Trasorras. Era una persona más que había trabajado dentro del listado, dentro del cotejo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué personas se reunieron, aparte del señor comisario y de usted, con los responsables de la empresa, aparte de miembros del Cuerpo Nacional de Policía desplazados de Madrid? El jefe de Brigada de Información de la Jefatura Superior de Asturias, el jefe de Grupo de Información de la Jefatura Superior de Asturias y una persona responsable del Centro Nacional de Inteligencia y nosotros 2, 5. Con posterioridad a recabar los datos de la empresa, ¿por qué motivo se desplazan a Avilés? Eso fue al día siguiente. Estando nosotros cotejando los datos de los trabajadores, y yo recibo una llamada de un inspector de mi sección que está en los locales de Amena, en las oficinas de Amena, y está siguiendo el tráfico de llamadas de una tarjeta que formaba parte de las 100 que habían sido vendidas de Sindun Enterprise a Jaguar Telecom de Tribulete, y me comunica que la tarjeta, la 665-040605, que salta su BTS, salta en Morata de Tajuña, me comunica que ha tenido contacto, que hay 3 contactos, con 2 teléfonos fijos, cuyo prefijo es el 985, que correspondía a la zona de Asturias. Inmediatamente el jefe de Grupo de Información de Asturias pidió los datos y de inmediato supimos que correspondían esos números de teléfono a 2 tarjetas, a 2 cabinas telefónicas de la localidad de Avilés. Eso en primer momento. Luego, pasado 3/4 de hora o 1 hora, vuelvo a recibir una llamada. En este caso era de una inspectora, pues estaba con ese inspector en los locales de Amena,
y me dice que esa misma tarjeta, la 665040605, también había tenido contactos con una tarjeta Mena prepago cuya BTS saltaba en Avilés también. Todos esos datos los tienen ustedes la tarde del 16 de marzo. La tarde del 16, por teléfono. Por teléfono, la tarde-noche del 16, vamos. Ya estando ya ustedes en Asturias. Estando en Asturias. Entonces, nosotros no teníamos no teníamos conocimiento ni que había ninguna tarjeta siguiendo un tráfico de BTS de Morata ni nada. Simplemente lo que me están diciendo. Porque nosotros íbamos solamente a los temas de la mina. Entonces, teníamos, por un lado, 2 cabinas en Avilés y una tarjeta prepago también en Avilés. Pero con el paso del tiempo, no sé si 1 hora o 3/4 de hora además, me vuelve a llamar la inspectora y me dice que hay una tarjeta de contrato cuya BTS salta en Avilés, que está a nombre de Carmen María Toro Castro, que tiene frecuente contacto con la otra tarjeta Amena, que también saltaba en Avilés. Entonces, ese día ya, cerramos ese día con el 16 con estos datos. Con los datos de Avilés, teníamos 2 cabinas, teníamos un teléfono de precontrato que estaba en contacto con la tarjeta de Morata, y luego teníamos una tarjeta de contrato que tenía mucho contacto con esa tarjeta. Luego deducíamos que Carmen Toro Castro tenía una relación bastante, no sé, no iba a decir una relación de familiar o de amistad con la tarjeta que estaba en contacto con Morata, con el usuario de la tarjeta que estaba en contacto con Morata. Y con esto y algunos antecedentes, que también coincidía que 2 de los trabajadores, incluido Emilio Suárez Trasorras, 2 de los trabajadores salían con antecedentes policiales, que los apartamos, y también coincidían que los 2 tenían domicilio en Avilés. Y entonces ya nos fuimos hasta el día siguiente a las 9, que fuimos otra vez a las oficinas centrales. Una vez que ustedes se desplazan ya con todos estos datos a la localidad de Avilés, fueron a la comisaría de dicha localidad, ¿verdad? Sí, primero fuimos a las oficinas centrales, a las 9 de la mañana. Vamos, Sí. Por la mañana a las 9 habíamos quedado con el vigilante de minas y el ingeniero de minas y fuimos a las oficinas centrales. Nos reunimos otra vez en el mismo salón y estaba también presente la persona, el gerente que estuvo el día anterior. Y entonces le preguntamos, pues lo mismo, en términos generales, cómo era el funcionamiento de la mina. Y ahí el que llevó la voz cantante, porque llevaba mucho tiempo y era el que yo creo que manejaba, ahí aquello era el vigilante de minas de la mina Conchi. Entonces nos expusieron pues que ellos recibían aproximadamente 1.400 o 1.500 kilos de dinamita al mes, unos 7.000 o 7.500 detonadores, que tenían 8 polvorines, 5 de goma seco y 3 de detonadores, que nadie que no conociera la mina podía saber dónde estaban los polvorines porque estaban camuflados dentro del monte, que tenían un turno solo de 8 a 3, que luego después se iban a las 3 y que ahí no quedaban ahí vigilando, pero que ellos nunca habían tenido ni habían echado de menos explosivo, porque a ellos dice que era imposible que ellos gastaran muchísimos explosivos sin justificar, puesto que le pagan en función de los metros que hacen en la mina. Si ellos tienen una cantidad de explosivos para determinado para el método de destrucción de roca, ¿no? Entonces, si ellos medían, si ellos te ha gastado tanto y tanto es el túnel, pues tanto le pago. Entonces, si se justificaba un gasto de explosivo que no se correspondía con lo que hacían en la mina, pues no tenía explicación, aparte que creo que se lo descontaban. Una vez que ya se entrevistan con estos señores, eso, no sacamos nada en claro, que decían que eran toda familia, que se llevaban muy bien y que no había nada allí, pues la siguiente gestión fue desplazarnos a Avilés. ¿Qué hicieron cuando llegaron a Avilés? Cuando llegamos a Avilés, llegamos a comisaría. En comisaría se quedaron, yo ya me habían llamado por la mañana y me habían dicho que la tarjeta que estaba utilizando, que estaba en contacto con la de Morata, que creo que empezaba por el 654, había sido vendida en un establecimiento de Amena, en un centro comercial pequeño que había en Avilés. Entonces, la persona del CNI y el comisionado se quedaron en la comisaría de Avilés. Y el jefe de grupo de información y yo fuimos a la Mena, de ese centro que acabo de decir, para hacer gestiones a ver quién podía haber comprado esa tarjeta. Y nada, y no lo dieron, la gestión fue negativa, y dijeron que la tarjeta se había vendido a una persona sin concretar, como tantas que vendían, y regresamos a la comisaría de Avilés.
En la comisaría de Avilés, ustedes se pusieron en contacto con el inspector jefe de estupefacientes de allí. Yo cuando llegué ya estaba el contacto realizado. Es decir, además, yo no lo sabía al principio, pero me enteré que el comisario y el inspector jefe de estupefacientes de Avilés habían coincidido en la Comisaría General de Información. Entonces yo cuando llegué ya estaba en el despacho del... Que se conocían con anterioridad. Sí, pero eso yo no lo sabía, yo lo supe después. Yo cuando fuimos al despacho de estupefacientes y ahí estaba pues las dos personas que habíamos dejado en el coche, que era el jefe un responsable del CNI, el comisario que venía conmigo, y este inspector jefe de estupefacientes, y llegamos otros dos, el jefe del grupo y tal. Ya estaban ellos ahí cuando nosotros llegamos. A lo largo de aquella ya mañana, mediodía del día 16, o era el día 17, era ya el día 17. Era el 17. Era el 17. ¿Qué gestiones efectuaron en Avilés? Pues entonces, una vez que estamos ahí en las dependencias y hablamos de las personas, fuimos a comprobar un domicilio de una persona que tenía antecedentes de la mina, y cuando estábamos ahí pues salió el tema de José Emilio. Y hablamos, y este hombre, el inspector jefe de estupefacientes, dijo que era colaborador suyo. Y tenéis intención de hablar con él y tal, yo le llamo y viene. Y efectivamente, él abrió una agenda, llamó por teléfono y a los 10-15 minutos se presentó José Emilio Suárez Trasorras con una mujer, que decía que era su mujer. ¿Recuerda usted qué hora era? Sobre las 12 de la mañana. Sobre las 12 de la mañana. Una vez que llegó José Emilio Suárez Trasorras, ¿qué gestiones hicieron con él? Pues la primera gestión, bueno, es que mientras venía José Emilio Suárez Trasorras, pues el inspector de Avilés nos estuvo diciendo que esta persona que le había informado de que pensaba y creía que habían sido los autores del atentado del 11M, habían sido los marroquíes que traficaban con droga con él. O sea, ya sabíamos, antes de que llegara Emilio Suárez Trasorras, de qué se trataba. Entonces llegó José Emilio Suárez Trasorras y su mujer, y este inspector le dijo: cuéntale a estos señores que han venido de Madrid, cuéntale lo que a mí me has contado a mí. Y bueno, él empezó a contarnos que, bueno, primero la pregunta es: ¿por qué crees que lo que le has contado es esto, no? Que ya lo sabíamos. Entonces él dijo que él traficaba con estas personas, que los conocía de hacía algún tiempo, que traficaba con hachís con ellos, que trapicheaba, y que pensaba que habían sido los autores porque él se había casado el 15 por ahí de febrero del mes anterior. Había venido de viaje de novios, ya había hecho una llamada desde Barajas cuando llegó a ellos y había quedado con ellos en un McDonald's ahí de Carabanchel. Y entonces tuvo una discusión Carmen con... Él llamaba, el marroquí llamaba Mowgli, él siempre trataba con 3 marroquíes, el jefe era el Mowgli y los otros dos, él nunca dijo cómo se llamaba ni sabía cómo se llamaba, y el otro solamente se llamaba Mowgli. Entonces el Mowgli tuvo una gran discusión con su mujer porque el Mowgli, por lo visto, saldría a la conversación y justificaba los ataques a las Torres Gemelas. Y Carmen los llamó asesinos y tal. Y entonces él dijo: mira, los musulmanes, no sé si dijo en ese momento, dijo los musulmanes o los islamistas, somos el ejército más poderoso del mundo. Y entonces, bueno, tuvieron cortada la discusión, y eso es una razón. Otra razón expuso porque parece ser que la última llamada, creo que fue la última llamada que tuvo Trasorras con el Mowgli, se despidió diciéndole que si no se veía en la tierra, pues se veía en el cielo. Esas son las razones que él dio esa mañana. Le mencionó a lo largo de aquella tarde, porque fue una entrevista a lo largo de la tarde del día 17. Sí, estamos por la mañana, eso es de 12 en adelante, antes de la tarde. ¿Se fue a comer? ¿Volvieron? ¿Qué ocurrió? Antes de ir a comer, el siguiente paso, como no nos decía que había más que Mowgli, nosotros no nos decía cómo se llamaba, pues el siguiente paso de la entrevista era averiguar cómo él había conocido a estas personas, para buscar un enlace. Entonces él nos comentó que había otro marroquí, que se llamaba Rafa, que había conocido porque había estado en la cárcel de Villamona, había conocido en la cárcel de Villamona con su cuñado Antonio Toro Castro. Y yo no sabía que estaba delante de la mujer que se llamaba Carmen Toro Castro. No sabía que estaba ante la mujer que tenía la tarjeta de contrato. Es cuando él me dice, pues dice a todos, dice
que es su cuñado, Antonio Toro Castro, hermano de su mujer, que había coincidido con Rafa en la cárcel, es cuando yo me di cuenta que la mujer que está allí es la mujer de la tarjeta del contrato. Y claro, asocio que puede ser él el que tenga la tarjeta que habla con la de Morata. Entonces, nos habla de Rafa y nada más. Es decir, que era la persona, era el intermediario entre él, para el tema de hachís entre él y el móvil. Y en ese momento pues llegó, serían las 12 o las 2 y hicimos un inciso para comer. Él se fue con Carmen a comer, no sé dónde irían, y nosotros comimos allí unos bocadillos en la oficina, porque quedamos a las 4 para seguir la entrevista. A lo largo de la tarde les dijo si él había trabajado en alguna explotación minera. Sí, le preguntamos porque lo teníamos nosotros, el tema de que había trabajado. Y dice, sí, lo que pasa es que había estado mucho tiempo de baja. Incluso comentó que ya estaba jubilado por una enfermedad psiquiátrica. ¿Les dijo que estaba jubilado por una enfermedad psiquiátrica? Sí. ¿Les dijo si había tenido en las últimas fechas o a lo largo del primer trimestre del año 2004 algún acceso a la mina? Sí, es que cuando empezamos a las 4 a hablar, pues como ya habíamos visto que Carmen había viajado con él y conocía también a estos individuos, pues lo que hicimos a las 4 de la tarde es que hablamos por separado con ellos. Yo me quedé y los demás, todo el mundo se quedó con Trasorras y el comisionado estuvo hablando con Carmen, aparte. Entonces yo, entre las 4 y las 5, recibo otra llamada de los compañeros que están en Amena y me comunican que hay un tráfico de teléfonos, en la tarde-noche del 28 al 29, hay un tráfico de teléfonos y además en la BTS que salta en Morata, la tarde-noche de 28 al 29, la BTS salta en Avilés y en otros pueblos de la zona. Y mientras también, o sea, me comunica esos contactos. Luego me comunica también que entre la tarjeta de contrato de Carmen Toro Castro y la tarjeta que estaba en contacto con la de Morata, que era al final resultó la de Trasorras, habían tenido esa tarde noche habían tenido entre 18 contactos entre ellos. Entonces, sobre las 5 de la tarde me dice el comisario, me dice, yo creo que esta mujer me comenta que duerme toda la noche en su casa con su marido. Y yo le digo, mire usted, no sé si dormirá toda la noche en su casa con su marido, pero esta noche, la noche del 28 al 29, salvo que hablen por teléfono en la cama juntos, tienen que estar separados, porque hay 18 contactos entre ellos. Entonces yo le digo a Carmen, digo, tienes 18 contactos, que hables en la cama, y me dice, ya, yo de mi vida privada no quiero hablar. Y digo, me parece muy bien, pero lo respeto. Y entonces nos fuimos todos donde estaba Trasorras. Salieron todos. Yo iba a hacer una llamada a Madrid sobre el tema de los teléfonos y ella se sentó en las rodillas de él y le dijo, cariño, di lo que tengas que decir, pero a mí déjame al margen. Él dio un salto en la silla, casi la tira a ella, y dijo, ¿qué ofrecéis? ¿Qué ofrecéis? Porque esto es un marrón muy gordo. Entonces, a voces, eso lo dijo a voces. Entonces entraron compañeros con los que habían salido, el CNI, el comisario y tal, y el jefe de grupo de información le dijo, mira, José Emilio, si a ti te han utilizado, a ver, tranquilo, tal, si tú estás colaborando. Dice, contigo quiero hablar. Luego habló con todos, no habló con él solo, ¿no? Entonces, a partir de eso, ahí él se mostró más abierto. Porque hasta entonces solamente decía que se llamaba Rafa, que se llamaba Mauri, que no sabía, que se juntaban, que le preguntaban dónde venía Madrid, dónde se juntaban y no concretaba. Pero a partir de ahí ya concretó y dijo que en noviembre había hecho un viaje a Madrid y que había visto a estos, los había visto con marcas en la cara y con heridas. Le había preguntado qué les había pasado y dijo que habían probado un detonador, lo habían probado con una pila de teléfono y que les había explosionado y que esas heridas eran de eso. ¿A quién se refería? Se refería a Rafa y a Mauri, y los otros, no sé si a los otros se metía también, pero se refería a ellos, a los que estaba hablando.
Él, ya digo, salvo Rafa y Mowgli, no decían ningún nombre. Entonces, digo, bueno, pero el detonador, dice, el detonador lo habrían cogido porque yo en el mes de octubre le estuve enseñando al Mowgli la mina Conchita, donde había trabajado. Y habría cogido un detonador de los que hay tirados por el suelo. Que le había estado enseñando la mina Conchita en el mes de octubre. En el mes de octubre le enseña la mina a Mowgli, y en el mes de noviembre, en su viaje que hace a Madrid, se encuentra con que tienen heriditas y quemaduras en la cara pequeñas, y ellos, según Trasorras, le dijeron que había sido probando un detonador con una pila de teléfono. ¿Le mencionó en algún momento si había tenido algún contacto estas personas o él, José Emilio Suárez Trasorras, si estas personas de las que hablaba, tanto Mowgli o Rafa o otras personas que él conociera, con la banda terrorista ETA? Bueno, cuando Emi me llaman por teléfono otra vez, los que están en la mena, me dice que a partir del día 29 tiene los contactos con el 654, pero ya no tenía ningún contacto más a partir del día 29. Entonces yo le digo, mirad el tráfico de Carmen, y el teléfono más frecuente que tenga Carmen en su llamada será el nuevo teléfono de Trasorras. Efectivamente lo comprueban, lo cruzan con el teléfono de Mowgli, y efectivamente sigue teniendo llamadas. Y ahí me dicen que había un teléfono, porque el teléfono de Mowgli, el 665-040605, salta, en los primeros de marzo salta en Baleares, y entonces me dice que el teléfono nuevo de Trasorras tiene una llamada de una cabina de allí, no sé si de Mallorca o de Ibiza, no recuerdo, me parece que es un 971. Y entonces cuando yo le pregunto, bueno, esta llamada que tienes desde Baleares, él me comenta, es un problema que tenía con un hermano en Mowgli en Baleares, y me comenta, me ha dicho que hace unos días unos amigos suyos habían sido detenidos con 500 kilos de explosivo en Cuenca. ¿Unos amigos de Mowgli? De Mowgli. ¿Pero que él los conocía? ¿Los conocía Trasorras? No, a mí me comenta solamente eso. Solo. No menciona ETA, la palabra ETA no la menciona para nada. Sino que habían sido detenidos dos amigos en suyos Cuenca. En Cuenca con 500 kilos de explosivo. Y luego me dice que se despide con esa es donde se produce esa llamada, que dice que es la última que ha tenido, que se despide diciéndole que si no se ve en la tierra se verá en el cielo. Pero la palabra ETA no se la menciona. La palabra ETA no. ¿Dijo en algún momento si había visitado alguna vivienda o algún local que tuviera Mowgli en Madrid? Sí, creo que en el mismo regreso del viaje de novios visitan la casa de Morata. Y no, claro, nuestros objetivos teníamos... ¿Pero dijo la palabra Morata? ¿O no, dijo a 2 o 3 kilómetros del Parque Warner. Del Parque de la Warner. Exacto. Él situaba la casa no sé si además hablaba de que fueran construcciones ilegales, que porque él quería comprar allí, porque era muy barato y tal. Y había visitado, nos describió cómo era la puerta, cómo era dentro de la casa, que estaban de obras por la parte de arriba. Sí. ¿Le mencionó algún vehículo dentro de esa casa, de esa finca o ese terreno? ¿No recuerda usted si habló que hubiese una furgoneta Skoda o un vehículo Peugeot? No. ¿No lo recuerda? No. ¿No lo recuerda o no lo dijo? No, yo no recuerdo ningún vehículo. No dijo nada de vehículo. ¿Le dijo cómo habían llegado hasta este lugar, cerca de la Warner? ¿La habían llevado en coche? ¿Le había llevado quién? Los que estaban con él, Mowgli y Rafa, y que estaban en la reunión de McDonald's. Habla de la reunión del McDonald's. A continuación de la reunión de McDonald's, él habla de que van con su mujer, porque va Carmen también, a Morata. ¿Después de esa reunión? Después de esa reunión. ¿O cuando vinieron del viaje de novios? Es que esa reunión es cuando vienen del viaje de novios. Cuando ellos vienen de viaje de novios, desde el aeropuerto de Barajas, cuando aterrizan, vienen de Tenerife, me parece, Trasorras llama a Mowgli y quedan con él, cogen un taxi y van a la reunión. Carmen y Trasorras se desplazan a Carabanchel, donde hacen la reunión. ¿Y dice usted que en esa reunión de Carabanchel, en febrero, eso fue febrero de 2004? Sí, pues sería el 25, ellos se casaron el día 15, han estado de viaje de novios, 20 y tantos de febrero. ¿Dice usted que en esa reunión menciona que también estuvo Rafa? No lo sé, exactamente no lo sé.
no recuerdo exactamente, pero No es recuerdo. que Rafa era el que cuando él se hacía los trapicheos con el Mowgli, el Rafa era el intermediario. ¿Le mencionó en algún momento a lo largo de esa entrevista si habían ido Mowgli y algunos otros amigos de Mowgli se habían desplazado a Avilés en alguna ocasión? Sí, ahí comentó que Mowgli distribuía hachís por todo el norte hasta Bilbao. ¿Y que había estado en Avilés con ellos? Sí. Bueno, ya es que la reunión, cuando yo con la reunión, la entrevista que tengo, porque él es una persona que está colaborando, él dice que quiere que se coja a estos. Él tenía miedo que supieran que él estaba diciendo las cosas, pero que él estaba colaborando. Entonces, cuando yo le pregunto sobre el tráfico de llamadas que hay, cuya BTS salta en Avilés, la del 665040605 que utiliza Mowgli, me parece que salta sobre las 17 horas, ya salta en Avilés, y está por los pueblos de la zona de Cangas hasta las 21 y algo, que llama, tiene 4 contactos, parece que tiene telefónico, entre ellos por los móviles. Y luego el último contacto, a las 9 y pico, lo tiene porque tras horas llama desde una cabina telefónica de Avilés. Y mientras tanto, la BTS de Mowgli está saltando por la zona. Entonces, tiene un último contacto sobre la 1:30 o por ahí, del teléfono entre ambos teléfonos, entre el 654 de Trasorras y el 665 de Mowgli, y entonces yo le pregunto, ¿y esta a la 1:35 qué contacto es? Porque yo tenía que... Este está aquí. Y él me dice que le llaman porque se le ha averiado el turbo del Gol y tenía que llevarles el Toyota Corolla para que se lo llevara. Entonces, o sea, hasta ahora yo tenía sospechas fundadas de que ese teléfono, el 654, era que estaba utilizando Trasorras, pero es que él me lo confirma con esa llamada. Dice usted que estuvo colaborando y estuvo prestándole todo tipo de información a lo largo de aquella tarde. Tarde-noche. Aquella tarde-noche. ¿Hasta qué hora estuvo José Emilio allí? Pues hasta las 8:15 de la mañana que se le hizo la lectura de derecho y traslado a Madrid. Dice usted que se le hace la lectura de derecho como consecuencia de toda la información que había ido proporcionando, por los datos que el instructor le llama desde Madrid. ¿Qué es lo que hicieron? No, por la información no, porque él estaba colaborando y nosotros en ningún momento a él le metimos dentro del tráfico de explosivos. Nosotros estamos mirando a ver si se han podido llevar los explosivos ellos solos o tal. Él decía que era imposible porque si es que no se podía andar por la carretera, se veía que era una nevada tremenda, ¿cómo van a ir esta tarde-noche? Entonces, yo sobre las 8 de la mañana así, a mí me dice el comisario que estaba comisionado conmigo, me dice que ha recibido órdenes del comisario general de información de que le detengamos y que le llevemos urgentemente a Madrid. Eso es lo que le puedo decir. Pues yo por las conversaciones que teníamos nosotros, es más, le íbamos a invitar a venirnos a Madrid para que nos marcara el domicilio donde iba a ver a Rafa o donde nos iba a marcar la casa de Morata y tal, voluntariamente. No era... Pues nada más, muchas gracias. Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Vamos a ver, ¿sabe usted si en algún momento, previo a la comisión de los atentados, antes del 11 de marzo, existieron ya investigaciones policiales sobre tráfico de explosivos en Asturias? No, yo lo ignoro. Ha relatado usted antes cuando Suárez Trasorras les dice que le cuenta a Mowgli que habían detenido a 2 amigos suyos en Cuenca con 500 kilos de explosivos. Cuando les cuenta esto, ¿ustedes sabían que 2 semanas antes habían detenido a los etarras Gorka Vidal e Irkus Vadillo en Cuenca con 500 kilos de explosivos? Yo lo sabía por los medios de comunicación porque no es un tema que yo me toque investigar. ¿Estaba presente su compañero de la UCI en ese momento, cuando él dio ese dato? No lo sé. ¿Dedujeron ustedes que los amigos de Mowgli a los que se refería Suárez Trasorras eran Gorka Vidal e Irkus Vadillo? No lo deducimos.
Yo, personalmente, pensé que era una salida de Trasorras como forma de evadirse, porque estábamos muy cerca del tema hablando ya de detonadores, de minas, de la tarde, de los contactos del Mowgli por aquella tarde-noche del 28, y a mí me pareció tanto las dos respuestas que dio, en el tema de la última llamada, tanto la despedida de eso de nos veremos en la tierra, y si no nos vemos en la tierra, nos vemos en el cielo, como lo de que Mowgli le había dicho que dos amigos suyos los habían detenido, me pareció que era una salida, porque no entendía eso, ni entendía tampoco la despedida, porque nos había estado hablando de que llamar a una persona que iba de prostitutas y andaba de alcohol y tal, y eso a mí, que llevaba 10 años investigando el terrorismo islámico, no me cuadraba. ¿Usted informó a sus superiores del contenido de esa reunión con Suárez Trasorras? Sí, yo informaba al instructor periódicamente por teléfono, y independientemente del día 19 hice de un informe detallado del viaje. En ese informe que dice usted del día 19, ¿incluyó la información de la frase de Mowgli, de Yamal Amidán, de si no nos vemos en la tierra, nos veremos en el cielo? Sí. ¿Incluyó el dato de que, según Suárez Trasorras, Mowgli le había dicho que era amigo de los terroristas, de los etarras de Cañaveras? Yo puse en el informe textualmente lo que Trasorras dijo. También referido a sus amigos de Cuenca, ¿no? Exactamente. ¿Lo hizo en un informe o en una nota informativa? A un informe. Interesaría, señorías, si procede, se le muestren los folios 79.391 al 79.395 para que nos diga el testigo si él redactó ese informe o nota informativa y si ese es el informe al que él se refiere. Que además está sin firmar. Parecen unas notas más bien. Tomo 202. $79.391 y siguiente. Roberto, por favor. No, es mi informe. ¿Es? No. Que no es. ¿Usted sabe qué pasó con ese informe? Porque yo en el sumario no he encontrado ningún informe firmado por usted sobre esas reuniones. ¿Usted sabe qué ocurrió con ese informe? Pues no lo sé. Yo el informe lo terminé de hacer y se lo entregué al instructor. Era un informe, no era para un informe judicial, era un informe interno, pero coincidía que el instructor era mi jefe de grupo, que era el que se tenía que entregar. ¿Usted tiene alguna explicación? Aquí un informe de la UCIE, señoría, me refiero al informe que está justo en los folios anteriores a los que se le han mostrado, diga que no existe constancia de un informe sobre esa información de José Emilio Suárez Trasorras, sobre los de Cuenca, etcétera. ¿Usted no sabe por qué se dice esto? Vamos a ver, ¿usted conoció al confidente apodado Cartagena? Sí. ¿Fue su controlador? Fui uno de sus controladores. Otro de sus controladores le llama, o por lo menos le conocía a Cartagena como Guillermo Moreno. No, Cartagena no conocía a nadie por su nombre y apellido. Conocía por alias. ¿Cómo nació la relación con Cartagena? ¿Cómo empezó a colaborar con la policía? Yo no lo sé, yo no soy el contador principal. A mí me llama el contador principal y me dice que ha llamado a una persona
un árabe, que quería hablar con él concretamente y que había concertado una entrevista con él. Y me dijo que quería ir con él para que yo fuera la segunda persona que me conociera, y si no, cuando él no pudiera acudir, que acudiera yo, como siempre se hace en cualquier relación de colaboración. Y entonces había quedado con él en la estación de Renfe de Atocha, y nada, nos presentamos allí y nos conocimos. ¿Qué información les proporcionó Cartagena sobre las células islamistas relacionadas con Mustafa Maimouni? Bueno, la primera entrevista, que creo que fue en septiembre del 2002, en lo que fue presentarse. Ya creo que había tenido, con el controlador principal, había tenido alguna entrevista en el 1998, ya que él había entrado en España, según decía él, y se había hecho pasar por refugiado argelino, y había tenido entrevistas con este contador principal. Pero una vez que él estuvo en España, legalizó su situación como marroquí que era, se había casado con una española y habían transcurrido 4 años sin tener una incidencia con él. Y a partir de ese momento se mostró que dice que llevaba 2 años trabajando para los servicios marroquíes y que estaba harto y que quería prestar su colaboración. Esto es lo que les dijo la primera entrevista. La primera entrevista. Nos dijo que la única actividad que tenía era la imán de la mezquita Tacoma en Villaverde, que ahí iba un grupo de los movimientos salafistas de la yihad y que quería hablarnos de ellos. Pero esa primera entrevista, en principio, se hizo de forma general para que luego se estudiara en la UCIE si se iba a colaborar, si se iba a aceptar como colaborador o no. ¿Ustedes decidieron aceptarle como colaborador? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que el día 21 de octubre, aproximadamente un mes después, tuvimos una entrevista con él ya de trabajo. En esa entrevista o en entrevistas posteriores les proporcionó información sobre Mustafa Maimouni. Esa es la primera entrevista. La primera entrevista fue, creo yo, fue una de las fundamentales, porque él nos dio todo el movimiento de todas las personas que pertenecían al movimiento al que él creía que era el movimiento salafista de la yihad. Y entre ellos hablaba de Mustafa, que en ese momento no estaba identificado. Luego resultó Maimouni, pero no estaba identificado. Y nos habló de Mustafa, nos habló de 2 personas que sí identificó, que eran Adelcin el-Wassani y Mohamed el-Wassani, que eran primos. Eso sí nos identificó ya en la primera entrevista con nombres y apellidos, pero estos eran personas. Y luego también nos identificó a un tunecino, que entonces no dijo ni siquiera, luego siempre se llamó Serjan el tunecino, pero en principio solamente el tunecino y el egipcio. Y también nos habló de una persona identificada con sus nombres y apellidos, de Mohamed Arbi Ben Salah. Él ya identificó la estructura del grupo, quién era Mustafa, era el dirigente organizador, al tunecino lo consideraba como el ideólogo, que era culto, que me parece que era bien considerado universitario, al egipcio como una persona carismática, que siempre se dirigía a los demás a través de otro, y a Mohamed Arbi Ben Salah lo clasificó como el que marcaba los objetivos. En los objetivos, en esa misma entrevista, ya definió claramente un objetivo, que era los lugares de ocio nocturnos que en suelo musulmán eran frecuentados por incrédulos. Ese era el objetivo de la yihad en las reuniones que ellos tenían. Esta información fue traspasada porque nosotros, tanto el Contralor Principal como yo, trabajamos el terrorismo del grupo islámico armado y el grupo de salafistas para la prevención del combate, argelinos. Pero teníamos este colaborador con nosotros. Entonces la información la pasábamos al jefe de sección, que la pasaría al grupo de Marruecos, quien a partir de ese momento solicitó la intervención telefónica porque facilitó los teléfonos de Mohamed el egipcio y de Mohamed Arbi Ben Salah, y solicitó los teléfonos a través del 35/01, solicitó al Juzgado Central de Instrucción, quien le hizo diligencias previas al 396/02. Y ahí se empezó la operación Esfera, que es la que siguió a continuación. Esas conversaciones que se intervenían se traducían con regularidad. Bien, un momento, antes de seguir, ha hablado usted de objetivos. Se ha dicho uno, los lugares de ocio nocturno. Sí, es que en la tercera entrevista nos marca, ya a través de Mohamed Arbi Ben Salah, nos marca los objetivos porque decía Mohamed Arbi Ben Salah que marcaba los objetivos, dice,
es que no entendía cómo las personas se iban a hacer la yihad a Afganistán o a Irak, cuando se puede hacer la yihad, se puede hacer en Marruecos o en España. Ese era el segundo objetivo. Eso es uno de los objetivos. Esto, estamos hablando de 2002. Estamos hablando de octubre, noviembre de 2002. Vamos a ver, en esas intervenciones telefónicas que empezaron a realizar a consecuencia de estas confidencias, se traducían con regularidad. Y yo eso lo ignoro de momento, porque nosotros la investigación de esos grupos, ya le digo, ni el controlador principal ni yo lo llevábamos. Vale. ¿Usted sabe si después de los atentados de Casablanca y la detención de Mustafa Maimouni, por qué no se decidió actuar contra estas células? Yo lo ignoro, porque lo que sí le puedo decir es que los compañeros tenían todo centralizado en el Cuadro Central de Instrucción número 5, con informes de las células, y todo estaba judicializado. Por lo tanto, habría que esperar una orden judicial, digamos. No lo sé, ya no lo sé. Vamos a ver, intereso, señorías, si procede, se le muestren las notas informativas que aparecen en la pieza separada relativa al confidente Cartagena. Es con el objeto, a ver si recuerda, las notas que faltan, la número 6 y la número 10, si él recuerda el contenido de esas reuniones. Creo recordar que son entre diciembre y febrero. Y la número 10 entre junio y julio de 2003, si no me equivoco. Se le van a enseñar unas notas formativas interiores. Verá usted que está a las 5 y salta a las 7. Esa será la 7, tendrá que ver la anterior. O sea, falta una intermedia ahí. Y en la otra marca está marcada la 11 y salta de la 9 a la 11, falta la 10. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estas notas no son las que yo he elaborado. Que esas no son las que usted hace. Señor letrado. Sí. Y no recuerda en esas fechas en las que faltan notas, no recuerda qué reunión pudo haber con Cartagena y qué información les pudo dar. Es que las notas las notas las elaboraba yo. Sí. Si la reunión la hacíamos el contador principal y yo tomaba nota y después las pasaba a la nota que se elaboraba de la entrevista. Si las entrevistas las hacía el contador principal, tomaba nota y luego la nota me la daba a mí y yo hacía la nota de la entrevista. Cuando yo terminaba de hacer cada colaborador tenía una carpeta tanto informatizada como física en el archivo. Cuando yo elaboraba la nota, se la daba, sacaba una copia, se la daba al contador principal, quien modificaba, me hacía modificar o no, dependiendo de lo que hubiera puesto, y a continuación se quedaba él, sacaba las buenas ya definitivas y se quedaba él con una copia. Y otra copia se iba al legajo, donde el legajo que había se llamaba colaboradores, donde había una carpeta que ponía Cartagena y ahí se iban acumulando. Y dentro de la carpeta de informática, pues sí, se quedaba la copia bajo una contraseña que tenía puesto el contador principal. Bien, en cualquier caso, las notas informativas las hacían ustedes. Las hacía yo. Y estas notas no las ha hecho No, usted. porque nosotros, es que yo no he mirado el contenido.
es que he visto solo el formato. Y entonces nosotros tenemos un formato donde se hacían las notas. Pero déselo otra vez porque el formato no tiene nada que ver, puesto que el juzgado central lo que pidió fue copia de las notas y puede que lo hicieran ustedes muy limpito y muy bonito. No, es que Se trata de que vea el contenido, ¿no? Sí, pero es que el Bien, mire por favor el encabezamiento. Lo primero que tiene que el constatar... encabezamiento es exactamente igual. No, si lo que quiero es que mire el encabezamiento y compruebe, guarde silencio, y compruebe si esa persona que está identificada con el nombre y apellidos es el que usted llama confidente Cartagena. Si es esa persona, mire por favor el contenido de las notas 5, 9, 6 y 11. Las entrevistas, léalas, tómese su tiempo. Lea las entrevistas. A ver si se corresponde con lo que usted hizo. No que usted hizo las notas. Que usted hizo las notas no nos interesa, no es relevante. Sino el contenido de lo que hay costo, de lo que dice que fueron las entrevistas. ¿Quiere leerlas todas? Incluso hacemos un breve receso y las lee usted tranquilo. Que creo que será lo mejor, puesto que el interrogatorio, creo que por lo que estoy viendo en los señores letrados, va a versar también sobre ese tema. 10 minutos de receso.